Buen día, profesor. Nosotros somos Castillo Valenzuela Orlando y Macías Benito Francisco Ricardo y vamos a presentar nuestro proyecto que es el de molde por inyección. Primero que nada vamos a ver los procesos de inyección de plásticos. Comenzamos con el ciclo de inyección. Nos dice que el ciclo de inyección es una máquina convencional. Se representa por medio de tiempos de operación. En este caso serían el tiempo de cierre de molde, tiempo de avance de la unidad de inyección, tiempo de llenado o de inyección, tiempo de compactación, tiempo de retroceso de la unidad de inyección, tiempo de enfriamiento, tiempo de abertura del molde, tiempo de extracción de la pieza y tiempo con el molde abierto. Como podemos ver, aquí en la figura 3 se muestra la duración relativa de las diferentes etapas en el ciclo de inyección. Como ya habíamos comentado, tenemos el tiempo de extracción de la pieza, tiempo de cierre del molde, tiempo de avance de la unidad de inyección, tiempo de compactación, tiempo de retroceso de la unidad de inyección y lo que más nos abarca es el tipo de enfriamiento. Comportamiento del material dentro del molde. El flujo de un polímero dentro del molde de inyección se comprende como un problema reológico bastante complejo, tratándose de un líquido no newtoniano compresible a través de un sistema de distribución. En este caso sería el bebedero, canales y entradas, con distintas geometrías. El flujo de material fundido dentro del molde de inyección se representa por medio de diferentes etapas, teniendo en cuenta que el comportamiento del material se rige por tres variables fundamentales como lo son la temperatura, la presión y el tiempo. En la figura que se muestra podemos observar el comportamiento de la presión durante las diferentes etapas de inyección. En la etapa de llenado, la presión aumenta hasta su punto máximo en un lapso de tiempo corto para llenar las cavidades. Durante la etapa de compactación, se adiciona el material necesario para terminar de llenar las cavidades en su totalidad, manteniendo así una presión constante compensando los efectos de la contracción térmica que sufre el material en su solidificación, evitando deformaciones, rechupes y presencia de aire atrapado en el producto. La etapa de enfriamiento se representa por medio de una caída de presión, iniciando con el punto máximo hasta la presión atmosférica. Aquí en esta figura podemos observar que las curvas mostradas proporcionan información sobre el material fundido durante el proceso de inyección, teniendo en cuenta la temperatura, volumen específico y presión. Diseño y análisis de llenado de cavidades. En la actualidad, las máquinas inyectoras de polímeros más desarrollados entregan presiones de inyección de 200 megapascales aproximadamente. Sin embargo, se debe asumir una menor presión de fusión para llenar la cavidad y así permitir una caída de presión razonable en el sistema de alimentación. Para el análisis del flujo de polímeros en el molde es necesario comprender y tener en cuenta los fenómenos de esfuerzo cortante y velocidad de sillazamiento. En continuación vamos a mostrar una tabla que muestra las variables a considerar. Como podemos ver, tenemos la variable de esfuerzo cortante, viscosidad, velocidad de sillazamiento, velocidad del fluido, altura de la placa, espesor, esfuerzo crítico, velocidad de la línea central, viscosidad de cizalla, temperatura, presión y flujo volumétrico. Área proyectada. El área proyectada es la cantidad de superficie de una figura tridimensional, la cual se observa desde la vista superior de la misma. Se mide en unidades al cuadrado, por ejemplo, metros cuadrados, pulgadas cuadradas, centímetros cuadrados, etc. Radio entrada gate. La entrada es la que conecta el canal con la cavidad del molde. En la figura se puede apreciar que se muestran diferentes geometrías según su aplicación. Por lo general, en los moldes de inyección, esta aumenta o disminuye los costos a la hora de su fabricación. Radio del canal, runner. Para el diseño del canal se debe tener en cuenta la longitud del mismo, la ley de potencia del material, la caída de presión del sistema, el flujo volumétrico que llega a este índice de viscosidad, y los anteriores variables que se utilizan para hallar el valor del radio mínimo en los canales. Caída de presión. La caída de presión, como su nombre lo indica, es la pérdida de presión a medida que el material fundido se desplaza hasta las cavidades. Se emplean las siguientes ecuaciones tanto para los canales, bebederos y entradas respectivamente. Fuerza de inyección.
Para poder hallar la fuerza de inyección en cada cavidad, se necesita el área proyectada de las mismas. Después de obtener el área proyectada, se calcula la fuerza de inyección con la ecuación. F es igual a A por P, donde F es la fuerza de inyección, A el área proyectada y P la presión de inyección. Distribución de cavidades. Existen varios tipos de distribución de cavidades de acuerdo a las necesidades del molde. La motivación principal es proporcionar un flujo equilibrado y caídas de presión mínimas al consumir la menor cantidad de material. Como tal, muchos sistemas de alimentación utilizan un híbrido de diseños ramificados y radiales. El diseño radial tiene un volumen de sistema de alimentación más bajo y proporciona un flujo más equilibrado. Sin embargo, se necesitan corredores primarios más largos y más deshechos a medida que aumenta el tamaño de las cavidades. Podemos observar que tenemos diferentes tipos de distribuciones. El que tú elijas dependerá de la forma y de acuerdo al número de piezas que harás en tu molde. Como podemos ver, tenemos diferentes formas de distribución, ya sea para 2, 4, 6, 8 o 10 o más, como lo comenté, dependiendo de tu forma de la figura. Tipos de moldeo. Molde por inyección. El molde es la herramienta fundamental en el moldeo por inyección. Es donde el plástico entra fundido en la cavidad con la forma que tomará una vez que se enfríe y se conforma una serie de elementos importantes, como la cavidad para la colada, canal de plástico que se forma para llenar cavidad de la pieza. Los pines son expulsores de las piezas, la colada y el bebedero, parte del plástico que se forma posteriormente a la nariz de la unidad de inyección a la entrada del molde. Moldeo por compresión. El moldeo por compresión es un proceso de formado de piezas en el que el polímero en polvo o masilla es introducido en un molde abierto y caliente al que luego se le aplica presión para que el material adopte la forma del molde y con el calor que reticula. El molde se cierra aplicando la fuerza por la parte de arriba. Se aplica presión para forzar el material, están en contacto con todas las áreas del molde, mientras que el calor y la presión se mantienen hasta que la resina sea curada, reticulada. Aunque el moldeo por compresión se puede utilizar tanto para resinas termofijas como para termoplásticas, hoy en día casi todas las aplicaciones son con resinas termofijas y para algunos compuestos avanzados con resinas termoplásticas. Tenemos un diagrama de moldeo por compresión que más o menos explica cómo funciona. Moldeo rotacional. El moldeo rotacional o rotomoldeo es un proceso para resinas termoplásticas para producir partes huecas que consisten en un molde hueco y caliente que se llena con una carga o peso de material en polvo o líquido, que posteriormente se le hace girar lentamente en un horno haciendo que el material reblandecido se disperse y se adhiera a las partes del molde. Como podemos ver aquí nos dice que por lo general es en torno a dos ejes perpendiculares. El proceso es lento y restringido a un pequeño número de los plásticos. En resumen, el moldeo rotacional consiste en 4 pasos. Paso número 1. Llenado del molde. Paso número 2. Calentamiento del molde durante su rotación. Paso número 3. Enfriamiento del molde durante su rotación. Solidificación de resina. Paso número 4. Remoción de la pieza del molde. Otra forma de rotomoldeo es el rotocuadro. La diferencia estaba en que si el último utiliza resinas de autocurado en el molde sin calentar, pero comparte velocidades de giro lentas en común con un moldeo rotacional. Plástico ABS. Los materiales de ABS tienen importantes propiedades en ingeniería, como buena resistencia mecánica y el impacto combinado con facilidad para el procesado. La resistencia al impacto de los plásticos ABS se va incrementando al aumentar el porcentaje de contenido en butideno, pero disminuyen entonces las propiedades de resistencia a la tensión, disminuye a la temperatura de deformación por el calor. El amplio rango de propiedades que exhibe el ABS es debido a las propiedades que presentan cada una de sus componentes. Cálculos del número de cavidades. Nos dice que en la fórmula N1 es igual al tamaño máximo de inyección sobre volumen de las partes más el volumen de las venas. Como dato, el volumen de las venas o canales consideramos un 7% del volumen a la pieza.
Entonces tenemos que N1 es igual a 0.7, es la capacidad de inyección, menos el peso de la mazarota, sobre el peso de la pieza. Sustituyendo, tenemos N1 es igual a 0.7 por 64 menos 1.095171 sobre 1.6. Tenemos que es igual a 27.9405. Según su capacidad de plastificación, N2 es igual a 0.8 por N1. N2 es igual a 0.8 por 27.9405 que obtuvimos en N1 y tenemos que N2 es igual a 22.3524. Según la fuerza de cierre de la máquina, con la fórmula que tenemos, N3 es igual a la fuerza nominal del cierre de la máquina sobre la fuerza de inyección. Tenemos que la fuerza de inyección para nuestro material, el cual es el ABS. Rango de presión interna es igual a 0.388 menos 0.62. Sustituyendo, tenemos a 0.388 por 2 por 2 es igual a 1.552. 0.62 por 2 por 2 es igual a 2.48. La fuerza de cierre, de acuerdo con las especificaciones de la máquina, que es igual a 550 kN, tenemos que 1 kN es igual a 0.102 toneladas. Entonces tenemos que 550 kN es igual a 56.0844 toneladas. Sustituyendo, tenemos N3 es igual a 56.0844 sobre 1.552. Tenemos que es igual a 36.1368. N3 es igual a 56.0844 sobre 2.8 es igual a 22.6146. De acuerdo con nuestro análisis, para determinar el número de cavidades, tomaremos N3 interior, por lo que tendremos una cantidad máxima de 22 piezas, y por decisión del equipo realizamos nuestro molde con 20 cavidades. N4, que es el número de cavidades de acuerdo con las dimensiones de la placa portamolde. La distancia con la que están entre los postes es de 310 milímetros por 310 milímetros. Con lo ya mencionado de este trabajo, se fue a trabajar con 20 cavidades y se tomó la decisión de trabajar con la distribución en H. Asimismo, se tomará en cuenta el arreglo para realizar la inyección del plástico, ABS. Ahora tenemos aquí el cálculo de los canales, en donde tenemos los datos del ABS para sustituirlos en la fórmula empírica para el cálculo del canal, con la fórmula que nos presenta a un lado derecho. Se tomará un promedio del diámetro del canal para nuestro material ABS. Entonces tenemos en cuenta que 4.76 más 9.53 sobre 2 es igual a 7.145. Despejando L de la fórmula, obtenemos que L es igual a 3.7 del diámetro sobre raíz de W a la 4. L1 es igual a 3.7 por 4.76 sobre raíz de 1.6 a la cuarta. Como resultado tenemos 37, 58, 3.28, 54 milímetros. L2 es igual a 3.7 por 9.53 sobre raíz de 1.6 a la cuarta. Tenemos que es 60.3863.1575 milímetros. L es igual a 3.7 por 7.145 sobre raíz de 1.6 a la cuarta. Tenemos que es el resultado de 19.0265.3823 milímetros. A continuación, tenemos la estimación del caudal mínimo para la refrigeración de la pieza, con la siguiente fórmula. A continuación, podemos observar que el calor específico medio del material es a 1.47 joules sobre grado centígrado. La temperatura de inyección del material son 260 grados centígrados. La temperatura del desmoldeo va de los 60 grados centígrados a los 100 grados centígrados. La masa del material es igual a 2.15 gramos. El tiempo del ciclo es igual a 25 segundos.
El calor específico del agua es igual a 4.2 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. El incremento de la temperatura del líquido refrigerante a su paso por el molde equivale a 3 grados centígrados a 5 grados centígrados. La densidad aproximada del refrigerante de agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Tenemos que el caudal mínimo sustituyendo es a 1.47 por 260 menos 80 por 2.15 dividiendo a 25 por 65 por 4.2 por 1 y todo eso multiplicado por 60 sobre 1000. Entonces tenemos que el caudal mínimo es igual a 0.0875 litros por minuto. Resultados. Bien, para poder empezar nuestro proyecto nosotros hicimos los planos de trabajo de nuestro Lego, el cual tiene unas medidas de 20 milímetros de ancho por 20 milímetros de largo, con una construcción de 15 milímetros, con 4 círculos en la parte superior de 5 milímetros y un espesor de 2 milímetros, además de contar con un vaciado de 1 milímetro. En nuestra parte derecha se muestra a continuación lo que es la pieza ya obstruida y terminada. Continuaremos con la siguiente diapositiva. Como aquí se nos muestra, nosotros usamos un material de ABS, como ya se mencionaba. Nosotros al usar nuestro programa de Inventor, seleccionamos el icono de seleccionar material y usando nuestros conocimientos, seleccionando proveedores y encontrando que cada uno de ellos ofrece diferentes materiales, encontramos que Asahi Kasei Criminals Corporation proporciona un material ABS Circal ABS AT900, el cual es semejante o similar al que nosotros requerimos para nuestra pieza. En este caso es un Lego de material de polietileno ABS. Después de eso hacemos un análisis de la pieza sin haberle hecho ninguna modificación antes. Aquí nos muestra la temperatura del molde, la mayor y la menor que resiste, y el tiempo de inyección que requerimos. Bien, a continuación nosotros hacemos un análisis el cual nos va a arrojar un semáforo, el cual nos va a mencionar todas las características de nuestra pieza y los requerimientos que necesita para tener una buena inyección con el molde. Del lado derecho nos muestra una gráfica igual con los tiempos de inyección, el mejor tiempo para que este se enfríe y se caliente. Después de esto hacemos un análisis de inyección. En este caso nosotros habíamos puesto el punto de inyección de un lado lateral, pero el cual se modificó con el tiempo dado que encontramos deficiencias al hacerse de esta manera, y se muestra a continuación cómo es el sistema de enfriamiento. Esto es uno de los análisis que requerimos para saber si nuestra pieza está funcionando correctamente y se está inyectando correctamente el material. Bien, a continuación lo que tenemos que hacer es seleccionar la pieza y un plano de referencia para crear un molde. Este molde nos va a mostrar la placa superior y la placa inferior, por el cual va a ser expulsada nuestra pieza. Como bien nos muestra del lado derecho, se le da un color verde a la cavidad superior, que es la que va a salir hacia arriba, y es la que nosotros seleccionamos desde el principio, orientando la pieza para que ésta saliera correctamente. Del lado inferior tenemos la cavidad inferior de color azul, que es la que también nos va a ayudar a la expulsión de la pieza. Junto a estas dos tienen la forma de nuestro molde, que es el que vamos a utilizar en todo nuestro proceso.
Bien, el siguiente paso a seguir a continuación, una vez tenido el molde y la placa superior e inferior de nuestra pieza, es la creación de los canales de inyección, los cuales tenemos que ajustar los diámetros correctos para que este fluya de manera correcta. En nuestro caso hicimos una modificación para el punto de inyección, que anteriormente les habíamos mostrado un lado lateral y que consideramos que era mejor en la parte superior, en la parte central de los 4 círculos. Del lado derecho se muestra cómo se conecta el canal con la pieza o el molde de inyección, tomando en cuenta que este no tiene que tocar la parte inferior ni superior de la placa, dado que esta se puede tapar al momento de inyectar. Bien, a continuación lo que tenemos que hacer es seleccionar el icono para generar un molde. En nuestro caso se genera el molde ya con todas las placas necesarias. Como bien nos muestra aquí, ya tenemos nuestra matriz de 4 piezas con sus requerimientos y sus canales. Del lado derecho tenemos el eyector, como aquí se muestra, y este es el que se tienen que hacer unos ajustes a los largos y anchos y diámetros de este, el cual va a conectar con nuestros canales de inyección. Después tenemos el corredor de inferior, por donde se va a inyectar todo nuestro material, es en la parte superior el que se ve aquí. Después localizamos el anillo, es el que va a conectar con lo anterior mencionado para inyectar nuestro material correctamente. Tenemos que hacer unos ajustes para que este quede de acuerdo a nuestras necesidades y requerimientos. A continuación, lo que tenemos que hacer son los canales del sistema de enfriamiento. Como se puede ver aquí, nosotros hicimos 3 canales de enfriamiento, los cuales tienen un diámetro similar a las piezas que estamos utilizando para que estos se enfríen de manera correcta. Después de esto hacemos un análisis de nuestro molde y el cual nos arroja los siguientes resultados que se muestran del lado derecho, dándonos así el tiempo de inyección, el tiempo de enfriamiento, el tiempo de expulsión y los datos necesarios que nosotros requerimos para hacer una buena pieza. Aquí lo que les mostramos a continuación son los planos de fabricación del ensamble de nuestro molde de inyección, mostrándole cada una de las partes de este y cada una de las placas que requerimos para su buen funcionamiento. Como aquí se muestra, cada una tiene un color diferente y los ajustes que se hicieron para que ésta quedara de acuerdo a nuestras necesidades. Nosotros damos por concluida nuestra presentación agradeciéndole su atención y esperando que esto sea de utilidad para un futuro o para sus proyectos. Gracias.